Buenas noches, compañeros. Estamos en la segunda reunión del trabajo sumativa número uno de semiótica. En este caso, en la reunión número uno, escogimos la película que está titulada con El experimento, ¿no es cierto? Película del 2010, la cual quedamos en todos acuerdos en mirarla y sacar cada uno nuestras conclusiones y nuestros puntos claves, para ya ir en esta reunión, ir armando ya el documento y ir dando las ideas que nosotros sacamos referente a los campos semióticos y los diferentes puntos del análisis de la película. Entonces, Susi, por favor, nos vas a compartir el documento porque ya hicimos un documento en línea para ir nosotros agregando todas las situaciones y todas las ideas que fuimos anotando en la misma para empezar con este análisis y ya poder concluir con una pequeña presentación para la exposición del día sábado. Entonces, a ver, compañeros, ¿qué les pareció la película? ¿La vieron? ¿No la vieron? Den una opinión Me básica, pare- un resumen. a mí me pareció interesante, la verdad, Santi, por motivo de que, o sea, se muestra ahí la vida cotidiana de un señor, o sea, se toma tan a la ligera la vida de él que vio se podría decir, una noticia en un periódico, entonces ¿Ya? él como que quiso, se podría decir, o sea, quiso experimentar, entonces empezó a socializar con más personas ya no de su nivel, sino ya también así como que personas internadas, a socializar eso. Listo. ¿Alguien más tiene A ver, chicos, alguna ¿cómo están? opinión? Claro que sí, hay muchas opiniones que debemos compartir rápidamente. A ver, lo que en realidad bueno, yo al menos yo lo puedo analizar directamente de la película es poder, autoridad, sobre todo también se investiga, o sea, se realizó este tema investigativo, ¿no? De la parte moral de cada una de las personas, cómo ellos se van comportando de acuerdo a el lugar en donde ellos se encontraban. Entonces, no sé si ustedes pudieron apreciar que al inicio, cuando les dividieron entre algunas personas que iban a ser guardias y otros iban a ser prisioneros, y les comentaban que una de las reglas principales es que no debía haber violencia física, pero si se rompía, bueno, esta norma, ya se iba a activar una alarma y el experimento tenía que terminar ahí. Nadie iba a recibir el pago que inicialmente les habían comentado. Entonces, eh, considero que cuando tú tienes algún tipo de autoridad que a ti te van asignando, tú puedes abusar de esa autoridad, ¿no? En este caso es lo que los guardias empezaron a realizar. Entonces, es algo psicológico, pensaría yo, dependiendo del lugar en donde tú te encuentres y también dependiendo del tipo de gente con el que tú estás rodeando, porque ninguno de ellos había dado la noción como para poder empezar se podría decir, este maltrato hacia los demás compañeros que no tenían tanta autoridad, sino más bien fue una sola persona que como que dio la noción, como que empezó a liderar este grupo y prácticamente fueron los que empezaron a abusar de de las personas que estaban consideradas como prisioneras. Entonces sí hay límites, por ejemplo, cuando tú estás en algún lugar encerrado con algún tipo de personas o cuando tú compartes un entorno con, con personas que tal vez no piensan de la misma manera que ti. Y creo que por eso fue lo que empezó ya la violencia, se puso en peligro la integridad de todas las personas que estaban dentro de este experimento, ¿no? Sí, acotando con lo que dijo mi compañero en la parte psicológica, pues la película nos demostró y el experimento que también fue real, el lado más oscuro del ser humano cuando es asignado como un rol, ¿no? En este caso, el abuso de poder por parte de los guardias. Y también tiene que ver algo culturalmente, porque cada uno como que sabía cómo debía comportarse tal y cual, porque tenían reglas, y como que las reglas se tenían que cumplir sí o sí, o esa luz roja de alguna manera se iba a prender,
y bueno, iban a perder el dinero, ¿no? Es como que tenían que seguir esas reglas para obtener un beneficio a cambio. En cuanto a los roles que pude ver en la película, siento también que viene algo culturalmente, porque sabemos cómo un guardia tiene que comportarse y cómo un prisionero tiene que comportarse dentro de las cárceles, ¿no? Y esto también viene incluso de nuestra educación, ¿no? Porque, bueno, personalmente, yo cuando era pequeño jugaba lo que es policías y ladrones y siempre la policía lo que hacía era abusar de su poder y siempre sometía al, al lo que es el ladrón, ¿no? Entonces, desde ese punto creo que va muy bien la película. O sea, sí, comparto mucho los puntos de vista que, que están expresando mis compañeros, ¿no? Porque esta película trata así superficialmente el tema principal de la película es el poder y cómo se ejerce, se aplica y se abusa. Y a su vez hay un nivel de resistencia por parte de las personas que están siendo abusadas. eh, y cómo se construyen los roles sociales y la identidad, la responsabilidad se ven afectadas, ¿no es cierto? En la película se ve cómo la gente pierde la noción y empieza a tomar el rol más como si ellos fueran realmente guardias y prisioneros. Entonces, eso es para mi punto de vista, es el tema principal, ¿no es cierto? Bueno, hemos visto que todos hemos visto la película y ahora vamos a analizar los puntos claves del análisis semiótico, ¿no es cierto? ¿Ustedes cuáles creen que ha sido los elementos claves de esta película que se pueden analizar en el campo semiótico? Para mí, yo puedo decir que uno de los puntos principales son los signos y los símbolos de poder, cómo los guardias van adoptando ciertas medidas y ciertas condiciones y van dominando a los prisioneros y a su vez utilizan estos mismos signos y símbolos de poder para abusar de su privilegio, se podría decir, o de su puesto, o de su posición. Considero, verás, también hay algo que se puede rescatar de la película, que es, o sea, la deshumanización. Entonces, prácticamente lo que estamos viendo en este ámbito del campo de la semiótica es que se le elimina la identidad a las personas, se le elimina como que el nombre, la historia, las pertenencias. Y el hecho de imponer una regla funciona como un signo que le hace que represente que perdió su ego o perdió la alineación, en donde básicamente este tipo de personas se encontraban, ¿no? Entonces, a causa de perder esto, la otra parte empieza a controlar y empieza a moldear a toda la gente que ya perdió este ego, que perdió esta historia, que perdió este nombre. Sí, perder la identidad o obligar a las personas a perder su Exacto. identidad es un signo y un símbolo de dominación y Ujú. como tú lo dices, es deshumanizante. Entonces, creo que ese es uno de los signos y de los símbolos, ¿no es cierto? También tenemos el tema este ¿recuerdan la escena donde los bañan con una manguera? Ese también es un símbolo o un signo de poder, de abuso de poder. Te lo podría También no identificar como una violencia física, violencia simbólica, porque es un castigo, empiezan a ser humillados, hay el lenguaje autoritario y estos expresan poder y dominación ante el resto de personas. Sí, también podría Otra tomarse también como que se, vulneración. en otra también que le podemos utilizar otra escena es ya el uso de los uniformes, porque todo comienza en sí en la película con el uso del uniforme, que se comienzan a distinguir entre los guardias y entre los presos. Y desde ahí comienza ya el poder que tienen los guardias sobre los presos y les toca ya irse mediando a sus roles y desde ahí comienza el abuso. Listo. Otro punto muy importante, creo yo, en esta película y que también entra en el campo semántico son los códigos culturales y sociales.
Eh, por ejemplo, es perdón, el autoritarismo. Cómo los guardias empiezan a imponer la autoridad sin que los presos sepan el por qué los guardias lo están haciendo. O sea, es parte fundamental de él, del experimento en sí de la película, ya que solo a los guardias se les da los lineamientos y las reglas, más no a los presos. Los presos no tenían conocimiento claro sobre las reglas estas que sabían los guardias, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno de los códigos culturales es la luz roja, que indicaba el fin del experimento, que funciona como un código que regula la conducta. ¿Cómo regulaba la conducta? Como bien lo mencionábamos en minutos anteriores, si había algún tipo de violencia o las cosas se salían de su control, la luz roja se encendía y se terminaba el experimento. ¿Eso qué quiere decir? Que este código o este símbolo regulaba la condición del experimento en sí, regulaba la conducta y regulaba también el comportamiento de los guardias y los obligaba a impartir justicia y a abusar de su autoridad, porque ellos querían cobrar el dinero, no querían que el experimento se acabe. Otros códigos culturales que podemos también ver en la película es que, por ejemplo, el compañero del preso 77, 17 es, tenía un tatuaje en el brazo, ¿no? Que eso expresaba culturalmente que ya estaba en la cárcel y que había hecho delitos que no especificaban en lo que es en la película. Otro signo cultural también se puede ver cuando el protagonista es llevado y es amarrado a una silla y le proceden a pasar la rasuradora por la cabeza, ¿no? Y lo hacen calvo. Esto puede verse culturalmente como que en las prisiones la mayoría de los presos tienen rapadas las cabezas, ¿no? Para expresar algo, ¿ya? En ese caso también creo que también viene a ser como un código cultural. De igual manera, a lo que al preso 77 le encierran casi al final de la película, lo que le encierran por defenderle al compañero, a lo que estaba buscando la insulina. Le cogen y le encierran, le dejan encerrado en uno como, en un como cilindro, algo así más o menos era. Ese también puede ser otro. Ya, otro de los puntos que también habíamos anotado es la narratoria y estructura de la película. Entonces, yo creo que la estructura de la película, como bien lo dije al principio, es el mensaje principal, es entre la relación entre dominador y dominado. Entonces, vamos viendo que el contexto de esto en la película, los guardias humillan a los que estaban cumpliendo el rol de presos y tenían el control de toda la situación. Tenían el control de toda la situación y los presos únicamente tenían que obedecer. Entonces ahí vemos que esta es la estructura se va dando en toda la película de dominación, abuso y humillación hacia los detenidos, ¿no? Y posterior pasamos a la escena del motín de los prisioneros. Como bien decíamos, cualquier abuso de poder ejerce una reacción, ¿no? Una reacción o ejerce una inconformidad de la otra parte. Entonces los prisioneros se rebelan y esto creo que representa un cambio clave, un pasaje, ¿cómo decir? Una transformación desde el estado de sumisión a un estado de resistencia, que genera un quiebre en la dinámica del poder. El poder se les escapa de las manos a los guardias y ya no pueden dominar o no pueden ejercer su autoritarismo cuando la gente cambia el estado de pasivo
a resistente, entonces lo podemos ver en este tema, ¿no es cierto? Sí, ¿Qué y esa más? pérdida también como que del poder o el abuso del poder que tienen los guardias en este caso, pues como que exceden de ese rol, entre comillas, que le proporcionaron los psicólogos de alguna manera, fue lo que llevó a, a ocasionar es que muera un integrante de los prisioneros, ¿no? Y que también esta parte de la rebeldía, pues el hecho de que no se pongan el uniforme y que en la formación se lo quiten, es también un signo de rebeldía, pues lo que están haciendo es quitarse como ese rol de encima, ¿no? Que ya no quieren ser prisioneros. O sea, desde ahí mismo, justamente acotando lo que nos comenta Alejandro, ya el mismo hecho de que se realice el motín ya es un signo de resistencia. Bueno, ya ellos van contra la opresión, van en enfrentamiento entre prisioneros y eso también va a dejarnos como un código cultural que ya perdieron la confianza, o sea, va a haber desconfianza y prácticamente se puede decir que hay una fragmentación social que está ya inducida por cada uno de ellos. Ya tenemos las metáforas visuales y recursos audiovisuales. ¿Qué estamos nosotros, ¿no es cierto? La idea principal de de la película es el poder, cómo se maneja, cómo se abusa y la resistencia por parte de los detenidos, ¿no es cierto? En las metáforas visuales y recursos audiovisuales, ¿cuáles creen ustedes que ha sido eh, alguna escena que refuerza esta idea? Verás, primero la asignación de números en lugar de nombres. Ya eso, como les comentábamos anteriormente, ya es perder la identidad, es deshumanizarse con los que aparentemente eran prisioneros y, o sea, les estaban dándoles un símbolo, ¿cómo podríamos explicarlo de esta parte? Como que, o sea, les estaban ya otorgando con el mismo hecho de darles números, o sea, les estaban psicológicamente entregándoles a ellos su identidad de prisioneros prácticamente. Y ya no una identidad en la cual ellos podían todavía seguir libres, en una identidad en la cual ellos todavía podían eh, dar su opinión o en este caso rebelarse ante el resto de personas que nadie sabía que les iba a hacer un daño internamente, sino por el simple hecho de haberles asignado números, de haberles asignado roles, ya psicológicamente ellos se sentían incluso hasta menospreciados por los otros compañeros que ni siquiera eran guardias de verdad, sino simplemente era parte del experimento. Otro también puede ser ya a lo que ya están en la cárcel, lo que les obligan a comer la comida, en sí la comida. No les dejaba, o sea, les daban ellos la comida y tenían que comer, no tenían que, no podían protestar por la comida que les daban. Ya por el hecho de ser presos, ellos tenían que comer lo que les servían, sea lo que sea, ni no podían ni protestar nada y simplemente cumplir con las órdenes que les daban. Otra también puede ser lo de las celdas y el espacio que ya fue prácticamente limitado para los presos. O sea, ya les entregaban como una metáfora, no sé, de que tenían un confinamiento psicológico, ellos ya prácticamente iban a vivir bajo presión y se estaban transformando en sí en el rol que a ellos les estaban asignando, con el mismo hecho de entregarles a ellos una celda, un espacio cerrado, a diferencia de los guardias. Entonces, estamos de acuerdo que todas estos pequeños detalles que estamos manifestando son ejemplos visuales en la película que reflejan el contexto de la idea en sí, ¿no es cierto? Yo creo que también una de las metáforas visuales y de los recursos audiovisuales muy importantes en esta película fue la escena en la que les ponían
les ponían enfrente de la pantalla y les ponían las imágenes de agresiones, de peleas y de todo eso, tratando de como despertar en ellos algún instinto de rebeldía, de un instinto animal, digo yo, latente También puede que ser como un juego psicológico. exactamente. Entonces, creo que también hay algo muy, ¿cómo se podría decir? Una alineación y y una responsabilidad en esta película, ya que la película en sí, según se va desarrollando, las personas y los personajes van cambiando. Porque, por ejemplo, este personaje de nombre Barris es una persona muy tranquila, es una persona que se mantiene al margen de la situación al principio, pero según cómo se va desarrollando la película, va cambiando su personalidad, va cambiando y se va acoplando a la situación, hasta que llega el punto en el que él ejerce la dominación y ejerce también el abuso de poder. Entonces, también, como decir, tiene un cambio en su mentalidad, en su psicología, que ya solo él se limitaba a seguir lo que decían las reglas que se le impartió y él únicamente se guiaba porque la luz roja no se enciende, para él poder continuar con su cometido y ¿cómo decir? Con su cometido que era cobrar el dinero prácticamente, porque todos estaban ahí por el dinero. Eso creo yo como último punto, creo. Entonces, ¿qué les ha parecido este análisis? ¿Qué les parece la película? En sí, la película que nos deja mucho que pensar, porque como dice al final, ¿no? Nos dice que nosotros no, o sea, que los seres humanos no estamos tan evolucionados como los monos, pero sí podemos cambiar lo que está pasando a nuestro alrededor. Nosotros somos, o sea, podemos realizar cambios a una sociedad que todavía no puede salir de los roles que se juega cada uno, ¿no? Yo creo que esta película nos deja un mensaje muy intrigante, ¿no? Porque nos deja mucho que pensar sobre cómo los sistemas simbólicos y las estructuras narrativas, en este caso el experimento, las reglas del experimento, moldean la conducta humana hasta el punto en el que perdemos la noción de nuestra realidad, hasta el punto en el que perdemos nosotros prácticamente los personajes de la película perdieron por un momento, por un instante en dicho experimento, pierden la noción de la realidad y creen que son mismos presos y los guardias creen que ellos están siendo guardias y se olvidan prácticamente de que forman parte de un experimento. Entonces, yo creo que a través de la semiosis se construyen las realidades sociales. Entonces, esa es mi opinión. Entonces, creo que todo esto, todas estas ideas debemos plasmarlas en un documento para ir acotando, ir poniendo un poquito más de profundizar más estas ideas, profundizar un poquito más, Sí, como profundizar un ustedes poco. están viendo aquí, está el trabajo de Santi. Y el trabajo de Santi está con todo lo que hemos hablado, lo que hemos dicho. Yo opino que voy a eliminar la parte de arriba, todo lo que está mío y de Leslie, para en este documento argumentar más. Solo quedaría con todo lo que está acá en la parte de acá abajo. Y aquí argumentaríamos. O sea, la estructura del documento me parece súper buena. Sí, por eso digo Sí. entonces, O sea, solo elimina vas a dejar la todo para estructura de arriba. Santi al momento. Ah, se fue lo que está acá arriba. Ya. Sí, porque deja la estructura que Santi colocó y está, se puede decir que ahí
básicamente está para poder analizar toda la película. Entonces, tenemos aquí algunas ideas bastante buenas. Empecemos a argumentarle. Está ya compartido el archivo para que todo se pueda editar, ¿verdad? Sí, Sí, tienen en su Ya, grupo, pero tienen en el ya, grupo y ya, pero hagamos algo porque, o sea, en esta parte cuando uno se pone a editar y todos se meten al mismo documento, a veces o te cuelgas en el documento o unos te borran algo tuyo o otros te hacen algo donde tú también estás argumentando. Entonces, no sé si puedes guardar el documento y coloquémonos, aunque sea por horarios, no sé si podemos empezar a ingresar yo que sé, unos 10 15 minutos cada uno y empezar a ir revisando el documento y argumentando, revisando el documento y argumentando. Y lo que cada uno vaya argumentando, no sé, que lo pinta aunque sea de algún color, para saber que eso, o sea, es un argumento reciente, o sea, que es que ahorita lo colocar. ya, pero igual con todo esto yo ya guardo este documento original, yo le tengo Ajá. en Word y de ahí le comparamos a ver cómo nos van haciendo. Cada uno que vaya poniendo el tema que deseen, porque están algunos puntos y con eso se puede ir haciendo. Y de ahí, en base a esto, vuelta para ir realizando la presentación. Como en la presentación no se pone mucho, solo son palabras claves, ideas centrales y específicas. Eso quedaría ya para seguir haciendo la presentación. ¿Algo más que decir, que acotar? Tenemos 3 minutos. no, yo creo que con esto ya hemos llegado a las conclusiones. Es un muy buen análisis. Vamos a seguir argumentando y seguir poniendo, como vulgarmente se dice, poniendo las flores a este documento y muy agradecidos compañeros y A ver, en este poco sigamos avanzando. tiempo, poco tiempo que nos queda, les voy a indicar la presentación que envió el compañero. Déjenme Sí. buscar. Tú sí, no sé si también puedes, o sea, en este momento colocarnos el orden de las personas que vamos a empezar a ingresar al documento, para que, o sea, nos pases el link e ir ingresando en ese orden las personas. Como te Ya. comento, para que no todos ingresen de una, porque el documento se va a colgar y vamos a empezar tal vez a argumentar en el mismo lugar donde todos estamos. Entonces, las opiniones de todas fueron muy buenas. Entonces, simplemente lo que tendríamos que ir haciendo es dándole más vida al documento. Sí, este es lo que el compañero Alejandro, él ya ha estado adelantando y ha estado haciendo. Él ya ha estado ya ubicando imágenes, va poniendo ya un poco más de texto. Igual nosotros también podemos ir viendo cómo está, ir analizando, ir poniendo palabras claves y después nos iríamos viéndose a la repartición para la presentación. No sé si está bien así, Yo creo que sí. porque como todos estamos haciendo y todos tenemos las ideas claras de la película, el orden no importaría cómo vayamos a exponer. Mira, por ejemplo, antes de que se acabe el tiempo, rapidito, justamente estás ahí en la diapositiva que dice simbología y para mí está, o sea, bien, simplemente tocaría, no sé, como que darle un poquito más de diseño a la diapositiva nada más, porque ahí dice tatuaje que representa una identidad y es básicamente en realidad lo que es la simbología, entonces considero que, al menos para mi parte, lo textual yo no le cargaría más, simplemente lo que haría es darle un Sí, diseño está, a la, en ajá, todas mismo están así. Aquí, bueno, aquí solo está puesto el lugar, igual acá en identidad. Forma de vestir representa una identidad o querer aparentar algo más. Y de ahí esto exacto, simplemente al que le toque tiene que ir argumentando con lo que tenemos en la presentación. claro, es algo Eso algo es más lo cortito y que, nada más, sí, porque igual acá está otro signo, dice el rapado, signo semiótico de las cárceles. ajá. Uy, ¿qué hice? Eso, entonces como, o sea, y como en este documento también podemos ir haciendo, podemos ir editando, poniendo fondos, un fondo para que no quede, o sea, tan blanco, podemos poner un fondo
un fondo viéndole de acuerdo a lo que, a la película, ¿no? Para que vaya quedándonos ya más estructurado y todo. Ya, entonces yo ya les envío, chicos, voy a dejar de compartir y detener la grabación.